Bienvenidos todos. Estamos aquí esta noche, reunidos para seguir con la palabra de Dios. Vamos a seguir aquí a acabar, los quedamos más o menos a media. Vamos a Génesis capítulo 18. Y vamos a acabar hoy esta sección. Ya hemos hecho 2 secciones aquí. Esta es Dios es fiel, ¿verdad? La fidelidad de Dios se puede decir. Aquí vemos que en el principio, del 1 al 8, vemos que se le apareció, ahí estaba Abraham y se le apareció a Jehová. A él vinieron estos 3 hombres y vemos que Abraham tuvo una hospitalidad, ¿verdad? Lo recibió con lo mejor a estos hombres como siervos y vemos que era nuestro Señor Jesucristo antes de ser reencarnado. Lo hallamos en el Antiguo Testamento antes de hacerse, ¿verdad? Carne, ¿verdad? Él tomó esa imagen o tomó esa persona. Y vemos ahí, ¿verdad? Que en el versículo 9 y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Después de que ya habían comido, capítulo 18, comenzando el 9 al 15 es lo que estamos viendo. Y le dijeron, ¿dónde está tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Sabemos que Jehová, Dios, él sabe todas cosas, pero aún así le preguntó para que también estuvieran escuchando sus oídos. Dice, entonces dijo, de cierto, volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ella escuchó su nombre, como una buena esposa tiene ese oído bien bueno. Las mujeres tienen un oído tremendo, escuchan todo, ¿eh? Y no se les olvida nada. Sara de volada escuchó de allá para acá y ahí estuvo. Y aquí se le hizo la promesa. Leyendo esto se mira, pues, bueno, ok. Pero acuérdense la edad que ya tenían. Ella tenía ya 90 años y él tenía ya casi 99 años, ¿verdad? Dijo, el año que viene vas a tener hijos. Imagínate a los 100 años, iba a andar ahí, él aquí tenía 99 y luego Sara tenía 89, 90 años. Pues, ¿qué respondieras tú ahorita si te dijeran que vas a tener un bebé, ¿verdad? Y aquí vemos que le dicen esto a ella, están escuchando, ¿verdad? Y entonces dijo, de cierto volveré, ¿verdad? Y tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos en edad avanzada. Y Sara le había cesado a la costumbre de las mujeres, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, de cierto será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja. Ahí para Dios alguna cosa, y dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalando volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Señor, te pido esta noche, Señor, que nos puedas iluminar este texto, que podamos ver, Señor, quién eres tú, ver tu mano, ver tu fidelidad, pero al mismo tiempo, Señor, a ver, Señor, que nos falta mucho, Señor, y que necesitamos de ti para confiarte, porque eres un Dios fiel, Señor, tú.
que puedas hablar a nuestra vida en cualquier situación en la que estemos ahorita, Señor. Que el Espíritu Santo llegue, Señor, y dé entendimiento en cada uno de los corazones que están presentes. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues se rió. Dijo, pues yo estoy vieja y más viejo está este hombre. ¿Cómo va a pasar esto? Entonces aquí tenemos una lección, ¿verdad? Que nos puede enseñar muchas cosas y más que nada nos enseña teología, nos enseña el carácter de Dios, quién es Dios, cómo trabaja Dios. Ella se rió cuando Dios dijo que iba a tener lo imposible y por eso da la pregunta, ¿es algo imposible para mí? ¿Hay algo que yo no pueda hacer? O sea, ¿qué Dios, qué retrato tienes de Dios en tu mente? ¿Lo que crees de Dios? ¿Crees que hay cosas imposibles para Dios? Esa va a ser la vida de tu fe. O sea, lo que tú crees hasta donde llegas, ahí es hasta donde va a llegar tu fe. Y esto es hecho para que nosotros podamos ver que no hay fin en lo que Dios puede hacer. Una cosa es de que Dios la haga y otra cosa es de que sea imposible para Él. Entonces vimos la semana pasada, el domingo pasado, que nosotros podemos batallar con ciertas cosas, así como Sara había orado por muchos años para que tuviera y se le naciera un hijo, y batalló bastante y tomaron incluso un poquito de ayuda, quisieron ayudarle a Dios, y ella fue y tomó a su sierva y le dijo al esposo, órale, aquí está esta jovencita, de aquí de esta forma podemos tener un hijo y Dios, las promesas de Dios y la herencia vendrá hacia ti. Muchas veces, como habíamos referido, en veces Dios nos lleva hasta el fin de nuestras fuerzas. Nosotros siempre confiamos en nuestras fuerzas. En las relaciones confiamos en nuestras fuerzas. En las cosas diarias confiamos en nuestras fuerzas. En nuestras finanzas, con nuestros hijos, en el trabajo, en todo confiamos con nuestras propias fuerzas. Llega a un tiempo donde Dios, como nosotros creyentes, ¿verdad?, nos pone en una situación hasta que ya no podemos nosotros con nuestras propias fuerzas. Nunca has llegado en tu vida a un tiempo donde dices, yo ya no puedo, hasta aquí llegué. No hay nada que yo pueda hacer. Ya traté, ya fui con fulano, fui con fulana, ya traté esto, ya traté el otro. Y has llegado en tu vida a un tiempo donde no hay nada que yo pueda hacer. Estoy entre una piedra. Y es ahí donde Dios quiere ponernos muchas veces, hermanos. Quiere que nosotros lleguemos a un punto donde nosotros ya no tenemos fuerzas para Él poder enseñarnos que Él sí tiene todas las fuerzas y depender en Él completamente. Aquí ellos dependían en Dios, pero vemos anteriormente que Dios les había hecho una promesa que iban a tener un hijo y el nombre que le dio a Abraham quería decir Padre exaltado, y la gente cuando oía su nombre decían, oye, Padre exaltado, no tienes ni hijos. Y por años y años, Dios le podía haber dado esos hijos a los 40, a los 50, a los 60, y aún no pasaba, y se ponía más viejo, y la gente lo veía, su nombre era como una burla, ¿verdad? Como a mí me pusieron de chiquito gordo, y pues no me queda, mira, estoy flaco. No. ¿Se hace cuenta cuando te ponen el nombre delgado y pues toda tu vida no estás delgado? Pero esto peor. Eres padre, pero no tienes hijos. Y Sara y todos los demás, entre el tiempo pasaba, ya decían, oye, pues, mira, Dios promete que si tú tienes un hijo, tú vas a ser el de la herencia, pero, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Sara dijo, ya agarramos la ayuda de Dios. Dios ya prometió esta herencia que nos va a pertenecer. Dios ya hizo su parte. Deja, yo le ayudo y hago mi parte. Y fue y trajo a su sierva, la metió con su esposo, tuvieron un hijo y todo le explotó en la cara. Confiaron en sus propias fuerzas. ¿Cuántas veces no queremos ayudarle a Dios nosotros y nos metemos en peores problemas por andar metiendo la cuchara? Y ahora viene Dios y dice, eso no lo acepto yo. Ese yo no fui yo, ese fue tú. Si yo le doy la herencia a ese hijo que tú le hiciste, entonces quiere decir que yo no pude.
Quiere decir que tú me tuviste que ayudar, quiere decir que te tengo que dar crédito a ti. Dios dice, yo no le doy mi gloria a nadie. Todavía viene y le dice, no, ese no, otro. Abraham le pidió a Dios, Señor, que sea este, que sea este. Dijo, no, ese no va a ser. Ahí viene uno, Isaac. Y así fue. Ese es el problema en que nos hallamos. En veces Dios nos trae al fin de nuestras fuerzas para que podamos nosotros ver que Dios es quien dice que es. El único que te puede sacar de esto es Dios. Sus promesas son verdaderas. Nosotros podemos hacer todo lo que es posible humanamente, hermanos. Tenemos fuerzas humanamente, pero Dios hace cosas que son fuera de esta humanidad. Son fuera de esas cosas. Y viene y le dice, vas a tener un hijo a esa edad. Sara, Dios confronta. Y yo sé que es difícil la confrontación, no nos gusta que nos confronten, ¿verdad? Es una cosa que batallamos. Pero Dios no dejó que se le fuera a Sara. ¿Cómo que no dijiste, Sara? No, yo no me rí. ¿Cómo que no te rí? Sí, Dios sabe tu corazón. Dios sabe si te reíste en tu corazón, si te reíste en tu mente. Dios sabe todas las cosas. Dios es omnipresente, es omnisciente. Él lo sabe todo. Está en todos los lugares al mismo tiempo. Controla todo, es totalmente soberano. No te le puedes escapar a Dios. A lo mejor la persona más cerca de ti no sabe, pero hay cosas adentro profundo que tú nomás sabes, pero quieres decirte algo, Dios también sabe. Dios sabe todo. Y le dice, ¿cómo que no te reíste? No la dejó que se saliera con la suya. Y lo hizo por amor, hermanos. Lo hizo por amor. Es frustrante en veces cuando ves a la vida de Hannah llorando al Señor que le dé un hijo. ¿Se acuerdan en Samuel? Y ahí está ella llorando al Señor. Señor, dame un hijo. ¿Y qué hace? Le cierra el vientre. En lugar de abrírselo, se lo cierra y a la otra se lo abre. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando? Pero en veces Dios es así como trabaja. Quiere que vea lo que es sin Él. Él quiere que entendamos hasta lo que trae Cristo en el Nuevo Testamento. Y dice en Juan 15, dice, aparte de Dios no podemos hacer ¿qué? Nada. Tú crees que estás haciendo cosas, estás viviendo tu vida, puedes vivir toda una vida pensando que tú estás haciendo, pero al fin el que está haciendo todo es Dios. Que tu corazón late ahorita es Dios. Que respires ahorita es Dios. Que haya aire ahorita es Dios. Que no esté cayendo las estrellas y todas las cosas que pueden caer del espacio a este mundo es Dios. El que está sosteniendo las estrellas y el sol que no se caigan es Dios. Él está controlando todo. Todas las cosas que están en tu vida, en las que has hecho desde chiquito hasta ahorita, que están puesto enfrente de ti, cualquier cosa que hayas hecho en tu vida es Dios. Él es el que molda todo, hace todo. Ana, no, ella quería tener hijos, pero Dios le cerró ese vientre. Pero vemos que Dios tenía un plan para ella. Y finalmente le dio ese hijo, Samuel, porque Dios se lo dio a ella. Y ella cantó alabanza y le dio a Samuel a Dios para servir. Dios nos quiere enseñar que en nuestras situaciones nada podemos hacer sin Él. Lo que quiere que entiendas. Como hijo de Dios, como creyente, cuando no has tenido una relación. Si no tienes una relación con Dios, ¿verdad?
Dice la palabra de Dios que crees en Dios, que bueno, los demonios también creen y tiemblan. Entonces no es suficiente nomás creer en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero Dios no quiere que nomás solo creas en Él. Dios te quiere traer en una relación íntima. Y porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque ninguno busca a Dios, porque estamos separados totalmente de Dios, porque el pecado entró sobre un hombre en el jardín, hemos sido muertos espiritualmente a Dios y Dios nos ha sacado de su vista por el pecado. Y por eso Dios mandó a su único hijo unigénito a este mundo para hacer lo que nunca nosotros pudimos hacer, vivir la ley perfecta. No pudimos alcanzar la justicia de Dios nunca. Dios mandó a su Hijo Jesucristo, aquel que fue perfecto, aquel que fue sin mancha, aquel que fue sin pecado, vivió en este mundo, caminó las calles de Palestina, aquí estuvo, existió. No es leyenda, no es historia, sino Cristo bajó aquí, se hizo menos que los ángeles, se hizo siervo, caminó a este mundo sin pecado, perfecto, y fue obediente a la cruz a tomar el pecado, a tomar lo que tú merecías, el castigo que tú merecías por tu pecado, la culpa que tú merecías. La ira de Dios fue vaciada en Cristo Jesús, lo que tú te merecías, para que puedas tú ser justo si pones tu fe en Cristo Jesús. Entonces, mucho más que creer en Dios, porque hay mucha gente que cree en Dios y van a estar culpables enfrente de Dios, sino Dios dice, crees en mí, qué bueno, pero tienes una relación conmigo. Y Cristo viene y dice, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, aunque creas en Dios y seas una buena persona, no puedes llegar al Padre al menos que entres por Cristo Jesús. Y cuando hacemos eso y ponemos nuestra fe en Cristo, entendemos nuestra condición, que somos pecadores, entendemos que hemos ofendido a Dios, entendemos que merecemos ser separados de Dios, no importa qué tan buenos seamos, y podemos ver a la cruz y someternos a Cristo y nacer de nuevo. Todo lo pasado ya no está, y Dios te da una nueva vida, el Espíritu Santo mora en ti y te comienza a transformar poco a poco. Y cuando pasa eso, Dios te trae de esa oscuridad hacia la luz y ahora vivimos para Él, pero como sus hijos nos necesita enseñar que aunque ya somos salvos, aunque ya estamos en la familia de Dios, todavía vivimos en esta carne. El Espíritu es nuevo, pero esta carne, ay, cómo nos molesta esta carne. Entonces viene Él y nos enseña como buen padre y nos da las escrituras para que entendamos, mira, es que ustedes, hijitos míos, en veces se me descarrilan, en veces piensan que ustedes pueden con su propia fuerza. Y aquí viene Cristo y nos dice, mira, aparte de Dios no puedes hacer nada. Incluso podemos llegar al cielo, hermanos, y no tener ningún regalo, ninguna corona, ninguna cosa, porque todo lo hicimos para alguien más y no para Dios. Llegamos ahí hueliendo a humo, muy apenas. Y eso por eso dice Pablo, ¿verdad? Que hay que correr la carrera. Hay que correr la carrera. Entonces Dios aquí nos quiere enseñar y nos quiere decir, mira, no importa tu situación donde estés, tienes que saber que Dios es fiel. Nos enseña que en cada situación Él hace lo imposible posible. Tenemos que ver que nosotros somos humanos y nosotros nomás tenemos hasta ciertas posibilidades. Tenemos que comenzar a ver en la perspectiva de Dios. Tenemos que comenzar a ver su poder. Tenemos que verlo de esa forma para poder traerle alabanza y gloria a Él cuando nos trae a victoria en nuestras vidas, de victoria, victoria. Siempre se me quedó en la mano que me enseñó un hombre y me dijo, mira, la glorificación es así, son valles, estos son valles de tinieblas, son valles difíciles, dificilísimos, pero Dios te lleva de una gloria a otra gloria, a otra gloria, a otra gloria. En el medio hay valles difíciles, hermanos.
Y así es cuando hace su trabajo. Cuando nos vamos de ese valle, salemos más de gloria en gloria, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Se me quedó de bien joven eso. Siempre que me decían, ¿cómo te levantas? Te levantas así. Es que me debe entender de que yo sé de que esto va a salir para bien. Esto es para la gloria de Dios, va a salir para bien de una forma. Dios está haciendo algo, no lo entiendo y yo tengo que morderme la lengua, o puedo decirle, Señor, lo que sea que esté pasando, que sea para tu gloria, que se haga tu voluntad, y lo hago con gozo. No porque lo que estoy pasando me gusta, no porque soy un masoquista loco que me gustan que sufra, no me gusta el sufrimiento, pero sé que es para la gloria de Dios y mi gozo es de que sé que Él está trabajando en mí. A veces, en lugar de confiar en Dios, en nuestra posición o situación imposible, como Sara, dudamos de Dios. ¿Qué es la fuente de nuestra incredulidad, hermanos? ¿Qué es la fuente de nuestra incredulidad? Bueno, eso crece de la perspectiva humana en que dejamos a Dios fuera de las cosas. Dejamos a Dios fuera de cómo creamos a nuestros hijos. Queremos hacerlos más como el mundo, no queremos que se pierdan el mundo, no queremos que sean weirdos, ¿verdad? ¿Cómo se dice en español? Raros, no queremos que sean raros. No, es que esto es muy extremo, quiero que tengan una vida normal. Pero hermanos, si Dios te salvó para una vida abnormal. Pero no sé, queremos que vivan una vida normal, como lo que vemos en las películas, lo que vemos en alrededor de nosotros, y queremos que tengan todo lo normal de este mundo, que va a ser temporal, que un día va a ser quemado completamente y destruido, y nada de este mundo va a estar y va a mantenerse. No quiere decir que no gocemos de las bendiciones de Dios tampoco, ¿verdad? No quiere decir que no podemos hacer eso. Pero sacamos a Dios de nuestros matrimonios, ¿y cómo nos va? De por puertas. Sacamos a Dios de nuestros trabajos, nuestras carreras, nuestras situaciones, y pensamos que nosotros, Dios, mira, cuando me meten un problema, yo te hablo, tío. Ahorita, mira, voy bien padre. Pero yo como quiera ahí, cuando te necesite, yo sé que ahí está, Señor. Y Dios no te salvó para eso, Él te salvó para tener una relación y una comunión con Él, una dependencia en Él. Hay una diferencia aquí que vemos en el 17, en el capítulo 17, versículo 17 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de recibirlo. Luego Sara aquí se ríe, igual. Vemos aquí en el 18, y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Entonces sí creyó que le iba a dar un hijo, no se estaba riendo como Sara. Él dijo, nomás está riendo de la situación, como, óyeme, mira, vas a hacer esto a esta edad. ¿Verdad? Se rió de la situación, de lo que, mira, Dios. No que Dios no lo podía hacer. Incluso después dice, sí lo va a hacer, pero ¿por qué lo está haciendo este tiempo? Es lo que veía chistoso, porque a los 100 años. Pero Sara se rió porque estaba anonadada y por lo que Dios le dijo, y su mente ya estaba en el hijo que había tenido antes, Ismael. Pero aparentemente Dios conoció el corazón de Abraham, que no estaba dudando, que sabía que era la promesa que Dios iba a hacer. Pero Sara, su risa era diferente, salió de incredulidad.
Ella estaba viendo las cosas en perspectivas humanas. Y eso es lo que pasa, hermanos, que muchas veces nosotros vemos en perspectiva humana. Estamos viendo con ojos humanos. No estamos viendo con ojos de un Dios todopoderoso. Ahí está el problema. Vemos la cosa como humanos en lugar de verlo en una perspectiva como Dios. Estaba ya fuera de su edad para poder tener hijos. Y arriba de eso, ella desde que estaba joven no podía tener hijos. Pero Sara se recuerda, ¿verdad? Y representa cuando ella oye eso en su corazón, se le sale, y se ríe y dice, pues, estoy bien viejita, ¿cómo me voy a embarazar? Y pues no sabemos a los 100 años cómo está la cosa también en la recámara, hermano. No sabemos si hay ganas o no hay ganas. Imagínate, estaba viejita y dijo, pues, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? Su edad, 90 años. Pero teníamos aquí un poder de un Dios omnipotente. Quizás no era posible humanamente, pero para Dios nada es imposible. Cole da una perspectiva, este comentarista nos da una perspectiva muy buena y se va para él a la perspectiva humana cuando dice, así trabajamos nosotros, ¿verdad? Cuando hay algo enfrente de nosotros, queremos calcular las cosas a nuestra perspectiva humana. ¿Cómo podemos hacer que jale esto? Es lo que hizo Sara, ¿verdad? Que dijo Sara, bueno, ¿sabes qué? No sé, Dios dice que vamos a tener un hijo, pero ya estamos bien avanzados, tú ya estás bien viejito, estás en los 80. Aquí está la muchacha esta. Ella es joven, tú todavía puedes. Calculamos humanamente cómo podemos resolver las cosas, como humanos. Antes de que Cristo, y en la perspectiva que pone Cole, dice, mira, así somos como humanos. Felipe, lo podemos verlo en Felipe, el discípulo de Dios. Antes de que hay una historia, ¿verdad? Que en Marcos 6, que Cristo está afuera, salió y están en un lugar desierto, ¿verdad? O sea, no había cosas alrededor, ¿verdad? Desolado. Entonces, para llegar para atrás a la ciudad ibas a tener que caminar todo un día, ¿verdad? Para llegar para atrás. Y la gente había caminado desde la mañana, unos llegaron antes, ahí donde iba a estar el Señor, ya estaban lejos de la ciudad. Entonces allí comienzan a decir, pues, oye, mira qué horas son, no han comido esta gente. Y pues o vemos ahí que Cristo le da de comer estas famosas veces, ¿verdad? No nomás fue una vez, fueron varias veces, a más de 5,000 personas. Ahora, ahí no se incluían niños ni mujeres. Fácil podían haber sido unos 20,000 personas. Fácil. Podían haber sido unas 20,000 personas. Entonces, Dios le pregunta a Felipe. ¿Por qué le preguntó a Felipe? Y esta perspectiva está bien, porque Dios así es, quiere que veamos como humanamente somos. Le pregunta a Felipe, oye, ¿de dónde vamos a sacar o qué vamos a hacer aquí para comer? Juan 6:5, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Hay toda esta gente con hambre en este lugar. Y los discípulos ya le habían dicho anteriormente la solución a Cristo. Dice, manda a esta gente para que vayan y compren pan. Pero el Señor fue y como que probó a Felipe, le preguntó, ¿dónde vamos a comprar este pan? Era una situación imposible humanamente. Felipe, ¿qué podía haber dicho? Pues Señor, aparte de ti no podemos hacer nada. Aparte de ti no sé cómo le vamos a hacer.
Pero no, ¿qué hizo él? Aparte de tu poder, Señor, no vamos a hacer nada. Tú eres el único que puedes hacer esto. Ya habían visto milagros de Dios, ya habían visto la mano de Dios. Pero ¿qué hace Felipe? Comienza y saca su calculadora y comienza a determinar, ¿sabes qué? No sé si la vamos a hacer, pero tan siquiera vamos a necesitar 200 dinarios, que son 200 días de trabajo de dinero. Un dinario era un día de trabajo. Pero ¿tú crees que estos hombres iban a sacar 200 dinarios? ¿De dónde iban a sacar? No podían. Pero ellos estaban viéndolo en su perspectiva. Y nosotros calculamos en una forma que dejamos a Dios fuera de la calculación. A veces estamos en unas broncotas y mira, Dios, si acaso caería esto, que si acaso esta persona, si acaso alguien ya tienes calculado cómo resolver tu problema humanamente. Y dejas a Dios fuera de tu calculación. No sé qué podamos estar pasando ahorita, a lo mejor estamos pasando un problema que nomás no podemos ni respirar. Pues no sé, hermanos, a lo mejor hay seres queridos que quizás queremos que vengan al Señor y se mire imposible. Tal corazonzote bien dura todo lo que se da. Quizás aquí en nuestra propia iglesia hay gente que queremos que se muevan al siguiente paso y puedan comprometerse. Quizás tienes un hijo, una hija en adicción por muchos años y vemos que esa adicción nos ha consumido y no vemos ni dónde y por dónde darle. Estamos en una situación imposible y quizás hay gente, ¿verdad? Cónyuges con los que batallamos y pensamos, mira, no cambian. No cambian, también rebeldes. No hay ninguna manera humanamente posible porque no quieren. Quizás hay una situación financiera, quizás hay una situación de enfermedad, que se mira que nadie más te puede ayudar, que estás en una situación humanamente difícil. Y ahí es donde viene nuestra fe y debemos de decir, hay algo muy difícil para Dios. Con Dios todas las cosas pueden cambiar, incluyendo la salvación de alguien, del más peor pecador. Es posible. Si nosotros metemos a Dios en cualquier situación, hay posibilidad. No importa qué situación estés, tú metes a Dios ahí y hay posibilidad. Y en veces dicen, pues nada, no se puede y no se puede. Y se acabó. Dios no hace eso. Hay una teología incorrecta en nuestro creer. Vemos en Marcos 6:5, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que no hizo milagros en su propio pueblo de Nazaret, excepto sanar a unos cuantos enfermos. Pero después de andar en todas las diferentes ciudades y sanando miles de gentes, llega de donde Él es a su pueblo y la fe está bien para abajo. ¿Quién es este? Nosotros lo conocemos a Cristo, es hijo del carpintero, su mamá y su papá. Hubo chantaje ahí porque de repente estaba embarazada. Eso se les venía para atrás a ellos. Dice nuestro Señor Jesucristo que pues no hizo muchos milagros. Y comenzó a pensar en su incredulidad de esta gente. Hermanos, esto es algo que es difícil. Y no crean que yo lo tengo ya. Yo ya llegué ahí, pero entiendo esto bien claro, hermanos. Y por eso he visto cosas en mi vida pasar supernatural. Lo ha visto pasar supernatural. Me puedo sentar y nomás hablar con Dios y hay veces que en ese mismo momento, en esa misma, wow.
Y hay veces que vengo al Señor y le ruego y le pido y le digo, Señor, que se haga tu voluntad, pero mira esto, y quizás se toma más tiempo, pero después veo esa contestación. Estoy seguro que va a haber cosas que voy a pasar a la otra vida para que se hagan, pero Dios siempre me ha dado eso. Y ha hallado la clave del poder que siempre le has hablado. La oración tiene mucho poder, pero no le metemos mucho trabajo. La escritura y la palabra de Dios tienen mucho poder, pero no le metemos ese trabajo. Por eso hay gente que se ve, ay, ¿por qué le responden hacia él y no me responden hacia mí? ¿Por qué esto no me pasa a mí? ¿Por qué esto? O no, pues es fácil. Si él puede hacerlo, yo también puedo hacer. ¿Cuánta gente no ha pasado por aquí que quieren ser pastores? Y no son pastores. Ah, pues si este hombre puede, yo también puedo, pero la cosa es de que no soy yo el que puedo, sino es Dios el que está en mí. Esa es la diferencia. ¿Cuántas veces la gente habla mal o tratan, y yo nomás, hermanos, se lo dejo a Dios y luego Dios trata con ellos? No porque yo lo haga que diga, ay Señor, que les vaya mal y les doy un... No, al contrario, Señor, ten misericordia de ellos. En tu vida, hermanos, Dios ha sido bueno y les ha contestado oraciones, pero tenemos un problema, como el pescadito ese Nemo. No sé si han visto esa caricatura de Nemo. ¿Qué era el problema de ese pescadito? ¿Se acuerdan qué era el problema de toda la película? Científicamente, un pescado de esos tiene una memoria de 2 o 3 minutos y se les olvidan las cosas. O sea, eso es la naturaleza, eso es probado. O sea, la caricatura se basa de esa verdad, que a la pescadita, estaban tratando de hallar ese pescadito y había una pescadita que quería ayudarle al padre. El problema que tenían con esa pescadita es de que en 2 o 3 minutos ya otra vez le tenías que volver a explicar la situación. Y existimos con esa enfermedad. Se te olvida lo que Dios ha hecho por ti. Y quiero que entiendan esto, y aquí es mi punto de lo que estoy diciendo. ¿Por qué yo he entendido esto? Y le digo a mi esposa igual, poniendo a nuestros hijos en sus manos, ¿verdad? Crecen nuestros hijos y ahora estamos en una situación difícil porque ahora ya están ellos en su vida y no tengo el control que quiero. El cinto no llega hasta allá. Pero le tengo que decir a mi esposa, tienes que confiar en el Señor. No podemos tener incredulidad. ¿Por qué? Les voy a decir lo que pasó con Cristo. ¿Por qué Cristo fue y llegó, Él siendo Dios, Él siendo soberano, con tanto poder, escogió limitar su trabajo basado en tu fe? Él ve la incredulidad como un pecado serio, hermanos. Cuando tenemos incredulidad, es algo serio. Y confronta a su gente, así como confrontó a Sara. Hermanos, Dios ha escogido, por cualquier razón, no, mira, voy a evangelizar a esa persona así, pero ya llegamos con una altitud. No, es que no cambia, es lo mismo con esta persona, lo mismo. O sea, ya estás pecando bien feo para comenzar. Y no te estás dando cuenta, no lo estás tomando en serio. Por eso no hay poder en tu vida. No es porque tu fe sea algo, pero Dios está trabajando en ti, te quiere enseñar algo. Porque tienes que venir y ya vienes y ya estás negativo, ya estás ofendiendo a Dios, ya estás pecando. Pero Dios decide en su soberanía y escoge a trabajar cosas basados en nuestra fe. ¿Por qué? Porque Él se da la gloria, hermanos. Porque Él se da la gloria. Nuestro Señor los confronta en nuestra incredulidad para que podamos ver las cosas no en las perspectivas de nuestros ojos humanos, pero en la perspectiva de los ojos de Dios. Dios confronta a Sara
cara a cara de su pecado y ve para que ella pueda ver sus perspectivas. Y es interesante, hermanos, que viene Dios y primero confronta a Abraham sobre el pecado de Sara. Pero eso lo vimos anterior en Génesis. Viene Dios y confronta a Adán sobre el pecado de su esposa. Enseñamos aquí que Abraham espiritualmente era responsable por su familia. Versículo 19. Porque yo he mandar a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha haber sido cierto. Es una promesa y está cayendo bajo la autoridad y la responsabilidad de Abraham. ¿Por qué se rió tu esposa? La incredulidad, ese es un efecto que hacemos decir, en efecto, cuando nosotros tenemos incredulidad, lo que estamos diciendo es que Dios es un mentiroso. Es que Dios, tú no puedes. Yo sé mejor que tú, Dios Todopoderoso. Yo soy todopoderoso. Nuestro Señor le pregunta otra pregunta. Hay algo muy difícil para el Señor. No, hermanos, no hay nada muy difícil para Él. La credulidad es seria, porque cada vez de que hay incredulidad te lleva a pecado. Nomás ponte a pensar, cuando no creemos, ¿qué hacemos? Pecamos. Lo pecamos porque decimos que es mentiroso, pero también mira lo que pasó. No creó Sara y ¿qué hizo? Pecó, sacó a su sierva y se la dio a su esposo. ¿Qué hacemos? Híjole, no completé. Bueno, tomo de acá de donde no debo, lo pongo. Cuando llegamos a hecho mentiras. Hago esto. Siempre te va a llevar la incredulidad a pecado. Siempre. Pero qué loco, hermanos. Que podamos pensar que nos podemos esconder de Dios en nuestros pecados cuando Él sabe todo de nosotros. Y Sara no fue dejada nomás. Ahí, echó mentiras, tírala al león. No, la confrontó con la verdad. No, sí, mentiste. Y se lo dijo, esa incredulidad se la puso a ella enfrente, la confrontó con una pregunta retórica. Y dice, Sara, ¿algo es imposible para Dios? Ella sabe que no, pero se te olvidó. Esa es la cosa más amorosa que puede hacer Dios, es traer el pecado de nuestra incredulidad a nuestra cara, hermanos. Admitir la verdad que nosotros podemos caer en eso y entender y poner nuestro corazón hacia Dios. Y así Él puede ver y ponernos y arreglarnos y poder estar de frente de Dios y decir, Señor, perdóname por mi incredulidad. Y Él de voladita te agarra y te toma y te ama y te guía y te trae esperanza. Nunca debes de pensar, nunca se te olvide que no hay ninguna situación tan grande y tan difícil donde Dios no pueda trabajar. Piénsalo, no hay ningún problema que tú puedas estar confrontando ahorita que sea muy difícil para Dios. Hay problemas en la familia, hay problemas en el trabajo, hay problemas en todas partes. Y a lo mejor nosotros no podemos con Él, pero Él sí puede. No hay circunstancia fuera del control de Dios. Y eso es lo que Él quiere enseñarnos. ¿Tú crees que está en el cielo ahí, eso no lo puedo hacer, eso sí lo puedo hacer, eso no lo puedo hacer, eso sí lo puedo hacer? ¿Estamos locos pensando que así está Dios ahí arriba? No, hermanos. No hay nada imposible. Cuando confiamos en Dios para hacer lo imposible posible, Él nos da recompensa. Porque Sara confrontó su pecado de la incredulidad y comenzó a pensar en la perspectiva de Dios. Después Sara recibió una fe. Dios te da una fe
Y la recibió Sara. ¿Y qué pasó? Concibió a Isaac. Pudo dar a luz a Isaac. Se le hizo. La fe es un don, es un regalo de Dios que se te da en ese momento cuando tú volteas tu incredulidad y comienzas a ver a Dios por quien es. Dios es aquel que nada es difícil para él. Sara se recibió risa de duda, pero en el versículo 21, en el capítulo 21, 6, dice: entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se ríe conmigo. Ahora le dio a ella una risa, pero no una risa de duda, sino una risa de ¿qué? De gozo, hermanos. De gozo. Imagínate. Isaac en sí, ¿qué quiere decir Isaac? Aquel que se ríe. Aquel que se ríe, hermanos. Eso es lo que quiere decir el nombre Isaac. Ese es el nombre que le dio él. Ese es el nombre que Dios quería que Abraham y Sara tuvieran la risa correcta, no una risa de, está loco este señor, como cree, sino una risa de gozo. De, ese es mi Dios. Wow, mira, tuve un hijo a esta edad, mira lo imposible y te ríes, like, wow, Dios, wow. Yo en veces estoy como loco, hermano, no crean. Y ando manejando y me estoy riendo, like, Dios, ¿cómo hiciste esto? Like, wow. Y a mí muchas veces la vida en la que vivo yo, híjole, me pongo confiado en una fuente de probabilidad y luego, pum, me la quita Dios y me deja. Y luego me abre otra para que no me ponga como ir, o sea, me las cambia. Dios está, y ya me río, yo, like, hombre, yo no sé ni qué. Y luego de repente, like, nunca pensé que iba a salir de aquí. Esa es la risa de gozo. Esa es la risa que puedo reírme y que puedo apuntar a la gente y decirles, Dios, para Él nada es imposible. Sara recibió comendación de Dios, primera de Pedro 3:6, que el Espíritu Santo inspiró a Pedro y usar a Sara como ejemplo, como una mujer santa, sometida a su esposo, llamándole ¿qué? Señor, con la S pequeña. Ningún parte de la Biblia vemos que Sara le haya dicho esto, pero Pedro lo menciona, porque Dios conoce el corazón. Y en Génesis 12, él vio que como quiera Sara se sometía a su Señor, ¿verdad? Fue un gran ejemplo por la gracia de Dios esta mujer. Cuando la duda entró, fue confrontada, se sometió a su esposo y hizo un ejemplo. Y asimismo Dios tiene la gracia para perdonarnos. No quiere dejarte ahí, confrontarte y apachurrarte, sino te confronta para que puedas confesarlo, sacarlo y está listo para perdonarte y bendecirte. A lo mejor Dios no nos va a dar no nos va a contestar instantáneamente. Muchos en Hebreos 11, si vemos ahí todos los hombres de fe, vemos que unos no recibieron todos sus promesas, pero tenían fe que Dios las iba a cumplir. Pero no quiere decir, hermanos, que Dios no está trabajando en tu vida para las futuras generaciones, porque para Dios todo es posible. Por eso sabemos que para el hombre todo es imposible, pero para Dios, ¿qué, hermanos? Todo es posible. Y en veces no entendamos por qué son las razones que en veces se tarda Dios, pero no nos debe traer duda, porque sabemos que Dios está trabajando algo en nuestras vidas, por eso. Está manifestando algo. Si Dios te tiene en una situación donde no puedes hacer nada humanamente, es lo que quiere hacer es traerte al fin de tus fuerzas, para que hoy confíes en Él, para que puedas poner tu fe en Él hoy. No en tus fuerzas, pero en las fuerzas de Él. A lo mejor no vas a entender, pero sabes que tienes fe, que Dios sí entiende. Hermanos, para que algo tenga sentido, no tiene que darnos sentido a nosotros. Yo nomás sé que Dios está
en control de todas las cosas y toda la locura que está pasando en este mundo. Es todo lo que necesito saber. Que Dios está en control, aunque este mundo no está ni yo, pero sé que Él sí está en control. Amén. Bueno, vamos a estar viendo la otra parte de este texto la semana que viene. Si Dios nos da vida, si no viene o si no nos lleva, aquí estaremos con su palabra. Señor, gracias te damos por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos trae aliento y ánimo, Señor. Y, Señor, sabemos que tu palabra no viene vacía. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en nuestros corazones. Porque sabemos, Señor, que todos los días yo espero algo grande cuando abro la boca y doy tu palabra. No hay ningún día, Señor, que podemos venir y abrir nuestra boca y no creer, Señor, que no vas a hacer algo con eso. Aunque en veces no vemos lo que estás haciendo, sabemos que tu palabra permanece para siempre. Lo que respiro hoy, Señor, lo que doy hoy de tu palabra quizás trabajará después de generaciones de que yo esté muerto, Señor. O quizás, Señor, después, en una semana, en un año, no sé, Señor. Pero yo tengo fe que esta palabra, Señor, no se desaparece en el aire, sino tú la usas con el poder del Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, que nos des ese consuelo, que nos lleves, Señor, esta semana, que podamos pensar y meditar en tu palabra, Señor, y depender en ti, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.